Hola niños, estoy muy contenta de estar con ustedes hoy nuevamente. Entonces antes de que empecemos la clase, pongámosle este tiempo en las manos de Dios, ¿listo? Entonces oremos. Dios, gracias por este día, gracias porque podemos escucharte, porque tú nos provees muchos medios para poder seguir, Dios, aprendiendo más de ti. Te quiero pedir especialmente por nuestras vidas, por las vidas de los niños, sus familias, que tú en este momento seas trabajando, Dios, en sus mentes y en sus corazones, que puedan escucharte a ti, que puedan entenderte, que seas quitando, Padre, cualquier cosa que esté en el camino que esté impidiendo que tu palabra llegue a ellos. Te lo pedimos, Padre, en tu nombre santo. Amén. Bueno, la semana pasada empezamos con ese tema, la misericordia de Dios y la respuesta de fe de Abel. Dios viste y se acerca a los pecadores. Entonces vamos a continuar con ese tema conmigo, pero antes vamos a hacer un pequeño recorderis de cómo empezó este tema. Entonces, vimos que Adán y Eva, al pecar y desobedecer a Dios y comer del fruto del que les había dicho que no podían hacerlo, empezaron a pensar, decidieron esto, determinar lo que era verdadero y correcto para ellos mismos, ignorando y dejando a un lado lo que Dios les decía como soberano, que Él era el único que podía determinar lo que era bueno y correcto, verdadero para ellos. ¿Qué pasó? En el corazón de Adán y Eva entró el pecado, se volvieron pecadores. Y debido a esto, Dios les había dicho muy claro que el castigo por el pecado era la muerte. Pero, y esto lo entendimos un poquito más con el ejemplo de la planta. Ahora nos trajo una plantica de su jardín y nos mostró que la ramita que se había caído, así como estas hojitas que yo tengo acá, era imposible que ella sobreviviera por fuera de la planta, de no estar pegadita a la planta, naturalmente, porque la planta, desde sus raíces, la tierra, el agua, era la única que le iba a poder proveer vida. Si estaba por fuera, era obviamente que se iba a morir, porque no había forma en la que pudiera recibir, porque así funcionaba la naturaleza, ¿cierto? Solamente vive si está pegada a la planta, si no, muere. Entonces, ¿qué pasó con Adán y Eva? Fueron expulsados del jardín de Edén, ¿cierto? Vimos que este no era el fin de la historia, que había algo más allá, a pesar de que ellos hubieran pecado, y que la relación se dañó. Había esa relación perfecta, pero cuando entró el pecado y la desobediencia, sí, el pecado, esa relación se dañó. Pero vimos algo que nos dio esperanza, ¿cierto? Que fue la misericordia de Dios, ese regalo. Aprendimos que la misericordia de Dios es su bondad para los pecadores que no la merecen. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cómo Dios mostró que era esto? Que a pesar de que Dios, pues Él fue bueno con Adán y Eva a pesar de que ellos pecaron. ¿Y cuál fue la forma en la que Él demostró eso? ¿Recuerdan? Esas son unas pieles de animales. Vimos que Dios cubrió el pecado de Adán y Eva con esto, con unas pieles. Básicamente lo que les dijo Dios a Adán y a Eva fue que, bueno, ustedes debieron haber muerto porque desobedecieron y pecaron. Eso era lo que ya les había dicho, ¿cierto? Pero yo, Dios, soy misericordioso y voy a cubrir ese pecado de muerte, ese pecado con la muerte de un animal. Y de esta forma les estoy mostrando cómo pueden tener una relación conmigo. O sea, cómo aún a pesar del pecado pueden tener una relación conmigo. O sea, ese símbolo de matar a un animal y vestirlos con las pieles era la forma en la que se cubría el pecado. Sin embargo, ¿qué pasa? Esta cubierta, a pesar de que estaba ahí, como él lo dijo, digámoslo así,
les dio este favor inmerecido, este regalo de la misericordia, esta no era definitiva. O sea, esta forma de cubrir el pecado que Dios les dio no era definitiva, solo era algo temporal, ¿cierto? Era una introducción, una pista a la solución real. ¿Cuál es? Bueno, para que continuemos con esto y sigamos entendiendo la pista de, bueno, el regalo de la misericordia de Dios, yo tengo un regalito acá, y dentro de este regalito tengo es un juguete. Este juguete, ¿a quién se les da? ¿Quién juega con este tipo de cosas? Los bebés, ¿cierto? Los niños chiquitos. Bueno, este dibujo, ¿qué creen que vamos a leer a continuación en la Biblia? ¿Cuál es la otra pista para ver la misericordia de Dios y cómo se cubría el pecado? Cómo Dios les dijo que cubrieran el pecado en ese momento. Un bebé. ¿Cuál es? Bueno, vamos a buscar Génesis. Vamos a buscar Génesis 4, versículos 1 y 2. Dicen esto: el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Bueno, resulta que Dios fue bondadoso con Adán y Eva. No solo, primero, pues les permitió vivir, a pesar de que la consecuencia del pecado era la muerte, los vistió con pieles, mostrándoles cuál era la forma en la que podían seguir teniendo una relación con Él, sino que ¿qué hizo? Les dio hijos, les dio ese regalo de tener un hijo. Entonces, y fueron dos inicialmente, ¿cierto? Pero, pregunta, ¿ustedes creen que Caín y Abel nacieron con el mismo problema que tenían sus padres? O sea, con el pecado que tuvieron ellos, el corazón como se les puso después de desobedecer a Dios y pecar. Bueno, para eso yo les tengo un ejemplo que nos ayude a entender un poquito eso, si ellos nacieron o no con ese pecado. Yo tengo este dibujo, es un perrito súper lindo, ¿cierto? Y yo le dibujé encima, le puse encima esa estrella y lo agrupé, y ese fue el dibujo que yo hice. Ustedes saben que en el computador, para uno copiar y pegar la misma imagen, uno la selecciona y le dice control C, o con el clic copiar, control V, pegar, ¿cierto? ¿Ustedes creen que si yo hago eso con esta imagen, la corro para acá y le digo control C, control V, qué me va a copiar? Como yo ya hice toda una imagen, ¿ustedes creen que me va a copiar solo el perro o también la estrella? ¿Cierto? Porque por naturaleza los perros no tienen esa estrella, ¿cierto? Es claramente que yo se las puse. Pues como yo hice así el dibujo, obviamente, obligatoriamente, cuando yo le dé copiar, pegar, el dibujo que me va a poner al lado es el mismo. El perro con esa estrella que naturalmente no viene ahí, ¿cierto? Él no nace con esa estrella, yo se la dibujé. Entonces, vamos para que sigamos entendiendo qué pasó con Caín y Abel, si funciona así como con el perrito que yo se lo puse, lo pegué y sale lo mismo que ya le había añadido la estrella. Vamos a ver si Caín y Abel nacieron con ese mismo problema de sus padres, con el pecado. También en Génesis vamos a continuar leyendo versículos 3 y la primera parte del 4. Dice: tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos de su grasa, con su grasa, los primogénitos con su grasa. Entonces, resulta que la misericordia de Dios con Adán y Eva
que no solo les permitió tener hijos, no solo vivir, sino tener hijos, resulta que Adán y Eva, Caín y Abel, digamos que tenían dos aspectos esenciales, nacieron con dos aspectos esenciales, así como sus padres. Uno, que eran portadores de la imagen de Dios, ¿cierto? Y como portadores fueron creados para tener una relación especial con Dios. Segundo, pues sí, ellos nacieron pecadores como sus padres, o sea, merecían también el castigo de la muerte por el pecado. Entonces, resulta que Dios también les mostró a ellos, a Caín y Abel, la forma en la que podían seguir teniendo esa relación, digamos, correcta con Dios. Ellos también iban a necesitar algo para cubrir su pecado. ¿Cuál fue? Esta, como dice acá, Caín presentó al Señor una ofrenda de fruto de la tierra, porque eso era lo que él hacía, ¿cierto? Y Abel también lo hizo y cogió lo mejor de su rebaño. En ese tiempo pues no entendemos muy bien eso, pero se refiere a que incluso es que si les daba el primogénito, o sea, el primer animalito que tuvo, con la grasa del animal, eso era considerado lo mejor. Entonces esas fueron las dos ofrendas, la ovejita, el corderito, la de Abel y la de Caín. Bueno, inicial así a primera vista y con lo que acabamos de leer, ¿ustedes consideran que estas ofrendas que hicieron ellos dos, cada uno, responde, o sea, cómo Dios responde a esto? ¿Será que les pareció muy bien para los dos o uno bien y otro mal? Resulta que ellos dos, a Caín y Abel, tuvieron que estuvieron en la mitad de estas dos decisiones. ¿Cuál? Confiar en Dios para determinar lo que era verdadero y correcto para ellos, o ellos mismos determinaran cuál era lo que era lo verdadero y correcto. ¿Cuál creen que fue la decisión que tomó Caín y cuál Abel? Primero, Abel, la decisión que tomó en la forma en la que lo pudimos ver con su ofrenda, al haber dado lo mejor, fue esta. Él confió en Dios para determinar lo verdadero y correcto para él. Pero Caín se fue por el otro lado y tomó la decisión incorrecta, determinó que era lo verdadero y correcto para él al darle esa ofrenda. Bueno, vamos a leer vamos a continuar leyendo el 4, la segunda parte del 4 y el 5, para que entendamos qué pasó con Dios, o sea, cómo reaccionó Dios a estas ofrendas. Dice: y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo, o sea, triste, ¿cierto? A Caín y Abel, ¿qué pasó? Abel con su ofrenda, bueno, los dos eran pecadores, eso ya lo teníamos claro, ¿cierto? Nacieron también con lo mismo de sus padres como pecadores. Y Dios les mostró la forma en la que podían seguir teniendo esa relación especial con Él para cubrir su pecado, que fue Él dando estas ofrendas. Resulta que Abel, al dar esta ofrenda, ¿qué hizo? Demostró que confiaba en Dios, y por esta ofrenda, ¿qué pasó? Dios se sintió complacido, estaba contento, estaba feliz por la ofrenda que le había dado. Y al hacer esto, al confiar en Dios, Abel, confiar en Dios y que Dios estuviera contento, resulta que ya sí podían ser amigos. Pero Caín, como decidió irse por el otro lado, él actuó a su manera, o sea, él no quiso confiar en Dios. Él decidió que era lo bueno y correcto para, digamos, cubrir ese pecado, que fue darle esa ofrenda que no representó lo mejor
o lo más grande para Dios, ¿cierto? Él no lo vio así. A Dios obviamente esto no le agradó, y entonces ¿qué pasó? Pues no iban a poder ser amigos, ¿cierto? Entonces resumamos un poquito. La historia de la Biblia no termina aquí. Esto es algo que cada clase nos damos cuenta que falta más. Apenas vamos en Génesis, ¿cierto? Y la historia de la Biblia, que es la historia sobre Dios, la vida de Él, continúa. O sea, no terminó con Adán y Eva, ni con Caín y Abel. Vimos que Dios fue misericordioso con su pueblo pecador, con Adán y Eva y su familia, y proveyó una forma para cubrir su pecado y así poder tener esa relación que Él les dijo que iba a ser especial. Cómo Dios utiliza la muerte de un animal para cubrir su pecado, y Dios concedió hijos, además de haberles perdonado el pecado, al haberles dado la forma en la que podían cubrir ese pecado y salvarlos de la muerte, también les dio hijos. Pero esos dos hijos también iban a ser pecadores. Y lo que resaltamos de esta segunda parte de la clase: todos los pecadores, si queremos tener una relación con Dios, así como Adán y Eva y Caín y Abel, ¿qué tienen que hacer? Lo que hemos visto en las últimas clases: confiando y obedeciéndolo a Él. Ahí está la clave. Vimos otra forma en la que Dios nos demostró esa misericordia y cómo, por qué es importante que sigamos confiando en Dios y obedeciéndolo a Él. Como siempre, vamos a continuar en las otras clases desarrollando esta idea, este tema sobre la historia de por qué murió Jesús y todo lo que está, cómo lo vamos a entender yendo en orden y siguiendo las pistas correctas. Listo. Entonces, ¿qué les parece si terminamos orando con este tema? Confiar en Él. Algo que no resulta muy fácil para casi ninguno de nosotros, porque por nuestra naturaleza, si recuerdan el año pasado y retomamos un poquito de este año, nuestra naturaleza pecaminosa nos va a llevar siempre a que no queramos hacer lo que es bueno y correcto, que sabemos que es lo que Él decide por nosotros. Entonces oremos. Dios, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres misericordioso y bondadoso con nosotros, porque vemos que esto no lo merecemos, que somos pecadores, y aún así tú nos amas y nos das la forma y nos das, Dios, la clave en la que podemos seguir teniendo una relación contigo. Te pedimos, Padre, que actúes en nuestras vidas, en la de los niños, sus padres, toda su familia, que tú seas poniendo, Dios, ayudándolos a luchar con esa naturaleza, Dios, humana, pecaminosa, de no confiar en ti, que podamos confiar en ti, en que tú nos ayudes a ver que tú eres lo verdadero y lo correcto, lo que sabes que nos va a hacer feliz a nosotros, y vamos a tener, Dios, una mejor vida aquí en la tierra mientras estamos nuevamente contigo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, niños, nos vemos dentro de 15 días en la próxima clase. ¿Listo? Chao.